Y ya, pues vamos a pasar al último ponente. Él es licenciado en Humanidades, es estudioso de Filosofía y Antropología. Le encanta la literatura y la historia. Es editor, es colega mío, y es blogger y articulista en diversos medios. Es crítico y escéptico por naturaleza. También lo conozco de hace poco, gracias también a estas jornadas que se vienen realizando. Y la verdad es que yo en su currículum pondría una cosita más. Y es que el tío es buena gente. Sí, es un tío campechano con el que puedes hablar de cualquier tema y sin embargo tiene un conocimiento tan profundo que es capaz de escribir no sé cuántos libros lleva ya y los que te quedan. Dentro de nada alcanzas a José Manuel, cuidado. Él se propuso un día alcanzar a otro y va por ahí. ¿Te acuerdas, José? Sí, no, ¿sabes de quién te hablo? No, de Jesús, ¿no? Bien. Pues nada, os dejo a todos con Óscar Fábregas Calahorro. Va a hablarnos de su libro Eso no estaba en mi libro de historia del Nuevo Testamento. Un fuerte aplauso. Uf, qué oscuro todo, ¿no? A ver, hola, buenas noches. En primer lugar pediría si pueden quitar esta luz, lo agradezco, aunque no me veáis, y para qué me vaya a ver, tampoco vaya a perder gran cosa. Prefiero veros yo a ustedes. Ahí. Bueno, ¿qué tal? Antes de nada, muchas gracias. Para mí me sigue flipando, después de tantos años, de tantos libros, Bauti, te voy a pillar. Me sigue flipando que un sábado por la tarde haya tanta gente en un evento de este tipo. Gracias, de verdad, gracias Sevilla, y sobre todo porque estamos en Andalucía. Los que me conocen, que creo que hay unos cuantos por aquí que me conocen, saben que yo voy siempre, en cualquier sitio, en cualquier lugar, incluso hasta en Francia, llevo el nombre de Andalucía, siempre por bandera. En mi tierra, en mi gente, en mi lengua, ahora que se habla tanto de lenguas y de gente que quiere hablar, que se hable en todos lados de todas las lenguas que hay en este país, yo reivindico lo andaluz como propio y ya estoy un poco harto de que se burle uno del andaluz, de los andaluces, simplemente porque hablamos como nos da la gana. Máximo respeto a Andalucía, máximo respeto a Sevilla, sobre todo máximo respeto a Bormujos y a mis amigos de Hispal, que son muy grandes. Máximo respeto a la peña que está currando aquí, porque hay gente currando aquí, ustedes están aquí de ocio, un sábado a la tarde, yo también, pero hay gente trabajando aquí, así que lo primero que necesito saber es, ¿hasta qué hora tiene que estar esta gente trabajando aquí? ¿Seguro? No quiero estar explotando a nadie. Es decir, ¿qué tengo hasta las 10? Venga, por favor, cuando queden 5, dímelo, que no quiero joderle la vida a nadie, menos un sábado por la noche. Como podéis comprobar, soy muy mal hablado. No sé, viene de casta. Pero yo suelo empezar mis charlas, alguna vez también los que me han visto lo saben, pidiendo disculpas, sobre todo cuando hablo de Jesús o hablo del Nuevo Testamento o hablo de la religión. Entiendo que un aspecto muy emocional, muy íntimo de cada uno y que a la hora de abordar de una perspectiva histórica y racional en la religión, pues puede haber en determinados momentos en que la cosa se ponga complicada o se escame. Disculpas, mi trabajo como historiador es intentar encontrar esa verdad esquiva que comentaba Aurora, que aparecía en estas de Pilato, ¿no? Difícil encontrar la verdad en esto, pero por desgracia, a la hora de hablar de Jesús de Nazaret, que al fin y al cabo es lo que motiva este libro, lo que motiva también el libro de Aurora al final, ¿no? Porque todo gira en torno a este personaje, tenemos muy poca información sobre este personaje, poquísima. Y por desgracia, la información que tenemos está sesgada, la información buena que tenemos, porque tenemos mucha información mala. ¿Qué quiere decir información buena e información mala? Pues la información mala es tardía, por ejemplo, como la inmensa mayoría de los apócrifos, que son como mínimo del siglo II, hay algunos, como las actas de Pilato, son del siglo IV o hasta del siglo IX, hay apócrifos del siglo XX. Esa información no nos vale quizás, ¿no? Pero no. Eso sí, hay algún apócrifo más antiguo, pero curiosamente son fragmentos. Existen algunas menciones a Jesús de Nazaret por parte de historiadores romanos y judíos de la época, pero son muy pequeñas, muy esquivas y además muy dudosas y posiblemente interpoladas. Es decir, que alguien, posiblemente algún copista cristiano, las manipuló para llevarlas a su redil. Por lo tanto,
lo que nos queda para acercarnos a Jesús de la historia es el Nuevo Testamento. Y por eso digo que es información sesgada. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo escribieron personas que creían en Jesús como un ser divino, también como un ser humano, y eso es importante entenderlo. Es decir, hay una primera pregunta que yo me planteo en este libro, y es ¿por qué a los cristianos, a los primeros cristianos, les dio por escribir tanto sobre Jesús? ¿Por qué? Porque ya lo hicieron los judíos. Los judíos, a diferencia de la gran inmensa mayoría de religiones, tienen una inmensa cantidad de libros sobre su religión, sobre su historia, sobre esa gran familia que al fin y al cabo son los judíos, como descendientes todos de Abraham, de Jacob y demás. Los cristianos de primera generación, los cristianos de segunda generación, un pequeño Kit Kat, los cristianos de primera generación son los que conocieron a Jesús en vida, sus familiares, los discípulos, y los discípulos que son mucho más, evidentemente, que los 12 apóstoles, si es que alguna vez existió eso de los 12 apóstoles, porque yo discrepo profundamente de eso y creo que más bien, y si existió fue más bien como una intención simbólica, simplemente para emparentar, para tener eso, emparentarlo con los 12 meses del año, con los 12 signos del zodiaco, con el número 12, que tiene mucho que ver también con tradiciones sumerias, mesopotámicas y demás. ¿A lo que voy con esto? Los cristianos de primera generación son los que conocieron a Jesús, su familia, sus discípulos, de que lo conocieron en vida, y luego están los cristianos de segunda generación, que son los que no lo conocieron, pero escribieron sobre él. Por desgracia, los 27 libros que forman el Nuevo Testamento están escritos por cristianos de segunda o de tercera generación. Por lo tanto, su información está aún más sesgada. Evidentemente, los que lo conocieron sabían cosas sobre su vida. Los que no lo conocieron tuvieron que tirar de los de primera generación. Y la gente de primera generación ya tenía también su perspectiva sobre Jesús sesgada. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto, Jesús, el líder para ellos, el Mesías de los judíos, había muerto de la manera, más chunga que nadie podía morir. Es decir, ¿cómo puede ser que el líder, el que venía por fin a instaurar el reino de Dios, el que venía a acabar con la dominación de los romanos, el que venía de una vez por todas a permitir que el pueblo de Israel tuviese el esplendor que su Dios le había prometido, lo matan de una manera, con perdón, repito, soy muy mal hablado, tan jodida? La crucifixión no consistía en crucificar a alguien y se moría al par de horas. Podían tardar 3 o 4 días en morir. Morían asfixiados entre un dolor tremendo. Y encima a Jesús lo flagelaron antes, si es que es verdad que lo flagelaron antes. Es decir, algo horroroso. Eso, como ahora veremos, es lo que se conoce en el mundo académico sobre la búsqueda del Jesús histórico como el escándalo de la cruz. Eso es el epicentro del terremoto que dio lugar al cristianismo. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, nada hubiese pasado posiblemente. Ya lo dijo Pablo de Tarso. Sin la resurrección, vana es nuestra fe. Si Jesús no muere, no puede resucitar. Si no resucita, vana es nuestra fe. Y eso es un poco lo que le he contado aquí. El Nuevo Testamento surge a partir de, como he dicho, de el impacto que tuvo la vida de Jesús en sus discípulos y en sus familiares, las leyendas que empezaron a crear sus seguidores de segunda generación, que repito, no lo conocieron, y todo eso dio lugar a un corpus de tradición oral, es decir, a una serie de leyendas que se fueron divulgando entre las primeras iglesias cristianas, que surgieron, luego lo matizaré, pero que surgieron en toda la costa del Levante del Mediterráneo, es decir, en toda la costa de actual Israel, Siria y posiblemente el sur de Turquía o toda la costa mediterránea de Turquía. Eso dio lugar a una serie de pequeñas obras escritas que no se conservan. Y a partir de ahí, y esto es muy importante que lo entiendan, surgieron 2 obras. Una es el Evangelio de Marcos, que es el primero, el más antiguo, que está en todos los Nuevos Testamentos que ustedes tendrán en su casa. Y otra es eso que pone fuente Q. Es incorrecto hablar de fuente Q. Realmente decir fuente Q es como decir fuente, porque Q es el acrónimo de Quell en alemán, que significa fuente. Es decir, Q. ¿Qué es Q? Ahora se lo voy a explicar. ¿Habrán escuchado alguna vez seguro hablar de esto de Q, verdad? Se ha hablado mucho sobre esto. Esto es muy interesante. Y ya verán por qué. Lucas y Mateo, sean los segundo y tercero, da igual, no sabemos exactamente cuál fue el anterior. Esos 2 evangelios son versiones extendidas del Evangelio de Marcos. Es decir, como las películas. Una película como El Señor del Anillo, la película y luego la versión extendida que tiene 1 hora más. Pero tiene algo más. Esos 2 evangelios extienden, amplían el Evangelio de Marcos, pero sobre todo, y aquí está lo guapo de la historia, lo corrigen.
corrigen teológicamente a Marcos porque Marcos la cagó. Y ahora van a ver por qué. Marcos la cagó porque sus ideas sobre Jesús no eran las que tenían Lucas y Mateo. Pero hay algo más. Lucas y Mateo construyen sus versiones extendidas a partir de Marcos, pero también a partir de una fuente que los estudiosos desde el siglo XVII, del siglo XVIII, que empezaron a estudiar Jesús de la historia, no sabían de dónde salía. En Lucas y Mateo hay un montón, casi siempre, de parábolas y de dichos de Jesús, de charlas de Jesús, que no aparecen en Marcos, pero aparecen exactamente igual en Lucas y en Mateo. ¿De dónde salió eso? Bueno, pues se da por hecho, hipotética existió, es una hipótesis, no tenemos evidencia al respecto, se da por hecho que tuvo que existir otra fuente, aparte de Marcos, que es lo que se conoce como Q. Q tuvo que ser un libro escrito, porque cuando os digo que coinciden Lucas y Mateo en esas otras partes, coinciden al 100%. Por lo tanto, tuvo que existir una fuente más, ¿no? Y luego está Juan, el cuarto evangelio. El evangelio atribuido a Juan, al apóstol Juan, que es una rareza. Y es el que más opiniones y disputas genera entre los estudiosos del Jesús histórico. Porque hay algunos que consideran que es por ejemplo, Antonio Piñero, colega con el que yo hablo muchas veces y precisamente de este evangelio, que defiende a muerte, que él lo define como una especie de representación teatral para cristianos avanzados, es decir, para cristianos que ya creían que Jesús no era el Hijo de Dios, sino Dios. Pero luego hay otros, y yo me posiciono más bien en esta segunda gama, que defienden que posiblemente Juan tiene su origen en un sustrato muy antiguo, posiblemente contemporáneo a Q y a Marcos, sino anterior. Esto daría para mucha guasa, en el libro lo explico, no estoy diciendo que se lo compren, si se lo compran bien, tengo que vivir de algo, pero en el libro explico con detalle todo este rollo de Juan, que no voy a entrar porque me voy a ir aquí hasta las 12 de la noche. ¿Por qué digo que Marcos la cagó? Porque la cagó. Y os voy a poner un ejemplo, que es trascendental. ¿Han leído ustedes los evangelios? No me diga que no he leído nadie los evangelios, porque yo que soy el ateo voy a ser el único que lo ha leído. ¿Sí, no? Vale. Ahora, ¿ha leído usted atentamente? Ese es el problema. Ese es el problema, que muchas veces no se leen atentamente. ¿Saben ustedes por qué el evangelio de Lucas, Mateo y Marcos, que es el más antiguo, se conoce como los evangelios sinópticos? Porque a un alemán en el siglo XVIII se le ocurrió poner los tres, uno junto al otro, en columnas, y se dio cuenta de que prácticamente eran iguales. Claro, por lo que te decía, porque son versiones extendidas todos de Marcos. Juan es otra cosa. Entonces, si son versiones extendidas, ¿cómo puede ser que difieran tanto? Si ustedes leen los evangelios con atención, se darán cuenta de que no coinciden prácticamente en nada. Coinciden si se ven desde lejos. Es como esos cuadros que cuando uno lo ve desde lejos ve la imagen, pero cuando se acerca no. Pues un poco ese rollo. No coinciden prácticamente en nada, pero es que además en lo que difieren mucho. Mucho hasta el punto de que hace sospechar de que algo está pasando aquí. Alguien ha manipulado esto. Y no me refiero a la Iglesia. Ojo, no seré yo el que defienda a la Iglesia, pero no ha sido la Iglesia quien lo ha manipulado. Fueron ellos, fueron los seguidores de Jesús. Fíjense esta escena. Así comienza el Evangelio de Marcos. Seguro que conocen esta escena, es muy famosa. El bautismo de Jesús en el río Jordán. Lo conocen, ¿no? Según Marcos lo cuenta esto con total tranquilidad. Su Evangelio comienza así. En el Evangelio de Marcos no hay nacimiento milagroso, no hay Virgen María, no hay Reyes Magos, no hay nada de esto. En Marcos Jesús tiene 30 y pico años y un día va a bautizarse con un señor que en ese momento está bautizando a la gente, ojo, para quitarle los pecados. Me puede el ímpetu, como podéis ver. Bueno, pues Jesús llegó, se bautizó y justo en ese momento se bautizó con Juan. Recuerden, bautizaba para quitar el pecado, ¿vale? Voy a hacer un pequeño kiss cap de nuevo. ¿Conocen ustedes aquello de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Luego volveremos a esto. Juan le bautizó a Jesús como bautizaba a cientos, a miles de personas más, porque era un personaje muy conocido en su época, para quitar el pecado. Justo en el momento en que está bautizando a Jesús, sucede un hecho sobrenatural. Se abre el cielo, desciende el Espíritu es el Espíritu Santo, en forma de paloma, y en ese momento se escucha una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Bien, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pues Jesús, el Hijo de Dios, no hay nada raro en este momento.
Bien, pero es que hasta este momento no sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo que Jesús es el Hijo de Dios? Podríamos interpretar que es en este momento en el que Jesús adopta a Dios. Y ustedes dirán, joder, menuda herejía. ¿Sí? Claro, de hecho existe esa herejía que se llama adopcionismo y es una herejía que fue muy perseguida a partir del siglo II. Pero cuando uno hace una lectura atenta al Evangelio de Marcos, en ese Evangelio, repito, no se dice en ningún momento que la Virgen fuese virgen. No se le llama, no se dice en ningún momento que tuviese un nacimiento sobrenatural Jesús. No se dice en ningún momento que sea el Hijo de Dios hasta este momento. Por lo tanto, es plausible considerar que fuese en ese momento cuando pasó a ser el Hijo de Dios, el Hijo adoptivo de Dios. ¿Qué hicieron los que hicieron las versiones extendidas, Mateo y Lucas? Pues contaron otra historia muy distinta. Y aquí ya la cosa empieza a bosquear, ¿no? Primero, Mateo y Lucas sí que cuentan la historia del nacimiento milagroso de Jesús. Sí que cuentan, y con mucho detalle, aunque no cuentan lo mismo, luego veremos también, porque lo de los Reyes Magos solamente aparece en Mateo. Lucas no tiene ni idea de eso, ni lo dice, ni lo menciona, ni nada. Ni siquiera nacen en el mismo sitio, ni siquiera viven en el mismo sitio. Según Lucas, viven en Nazaret y van a Belén. Según Mateo, viven en Belén, no están en Nazaret en ningún momento. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, así es como Mateo describe el momento del bautismo. La cosa es parecida, Jesús llega allí, va a bautizarse y tal, y de pronto Mateo se saca de la manga, porque esto no aparece en ningún sitio, una conversación entre Jesús y él, que le dice, perdona, pero yo no soy nadie para bautizarse a ti, en todo caso eres tú el que me tienes que bautizar a ti, ¿no? Y le dice Jesús, básicamente, bueno, ahí lo tienen, literal, Jesús le dice, déjate de rollos y haz caso a lo que dice Dios, que es el que manda. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando en tiempos de Mateo y en tiempos de Lucas, que lo veremos ahora, ya los cristianos daban por hecho que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo carnal de Dios, no el Hijo adoptivo de Dios, el Hijo carnal. Si es el Hijo carnal de Dios, ¿por qué demonios va a ir a bautizarse con un Señor que quita el pecado? ¿Es que el Hijo de Dios tiene pecado? ¿Entienden a dónde voy? Mateo, cuando dijo esto, lo que estaba es solucionando ese problema teológico al que Marcos le había puesto a todos. No puede ser, no tiene sentido que Jesús vaya a bautizarse. ¿Qué es lo que hace Marcos? ¿Qué es lo que hace Mateo? Pues le dice, básicamente, que Juan se da cuenta y dice, yo no soy nadie a bautizarte a ti, y le dice Jesús, haz caso a Dios, que ya sabes, que Dios va a la suya y sus caminos son inescrutables. ¿Qué hizo Lucas? Lucas fue más listo que todos y lo que hizo directamente es esto. Pues, literal, esto no me lo estoy inventando yo. Un día en que se bautizó mucha gente, pues Jesús también se bautizó y ya está. Y sin más. O sea, pero bueno, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y qué hizo Juan? Juan omitió por completo el episodio del bautismo de Jesús. Por completo. ¿Qué es lo que introduce? Introduce la escena que os he comentado antes. Hay un momento en el que dice... Juan estaba bautizando a otra gente y en ese momento pasa Jesús por allí y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este me refería cuando yo me dije que uno vendría, o sea, que él estaba, de alguna manera él era el vaticinador de alguien que iba a venir, que iba a ser el que iba a quitar el pecado del mundo. Es decir, ya no es Juan el que quita el pecado con su bautismo, sino que Juan queda reducido al papel del mero anunciador que anuncia a otro que va a venir. Voy a hacer otro pequeño Kit Kat. Nos vamos a ir al judaísmo. ¿Qué significa esto del Cordero de Dios? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué significa? Antonio, no me vales tú, que tú sabes de todo esto mucho. Ni tampoco Bauti, ni tampoco ninguno, ni Aurora, ni tampoco José Luis. Vosotros nada. En los judíos existe una tradición muy curiosa que tiene que ver con esto. De hecho, es esto. Y tiene mucho, mucho que ver. Que es la tradición del chivo expiatorio. ¿Alguna vez han leído o han escuchado algo sobre esto? Bueno, durante la fiesta de los tabernáculos, que es una de las 5 fiestas principales de los judíos, se hacía una celebración que consistía en que todo el pueblo judío depositaba simbólicamente, lo hacía mediante pañuelos o mediante trozos de tela, en un chivo, los pecados comunitarios e individuales del pueblo judío. Y luego cogían al chivo ese, lo tiraban al desierto y lo dejaban supuestamente, porque para ellos en el desierto vivían los demonios, y lo dejaban sobre todo en el demonio de ese desierto que está cerca de Jerusalén, que es Azazel. Y era ese demonio, o sea, lo que hacían era de alguna manera expiar sus pecados mediante un chivo, un cordero, que los dejaban en manos del demonio y acababan muriendo. Eso es
lo que según la teología paulina, la teología de Pablo de Tarso, hizo Jesús. Jesús se entregó voluntariamente a la muerte para expiar, para quitar el pecado del mundo. Exactamente lo mismo que esa tradición judía. Por eso a Jesús se le representa así, como el cordero que es llevado al matadero, que a la vez también tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué quiero decir con todo este rollo que acabo de soltar? Pues que fíjense, en cuestión de 4 libros, este Evangelio, el Evangelio de Marcos, se escribió hace el año 70, 80, más o menos. Estos dos, Lucas y Mateo, se escribieron en torno al año 80, 90, posiblemente Marcos sea del 70, 75 y los otros son del 80, del 90. Y Juan, que es el más tardío, no sabemos muy bien cuándo fue, aunque tuvo que ser antes del 105, porque resulta que el resto, que es un fragmento así, más antiguo de un evangelio que se conserva, arqueológicamente hablando, es un fragmento de Juan que es del año 105. Por lo tanto, tuvo que ser anterior el evangelio de Juan. Jesús tuvo que morir en torno al año 30, 35, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuestión de 70 años, la imagen de Jesús pasó de ser un simple humano, como probablemente se manifiesta en Marcos, un humano que es adoptado, elegido por Dios. Ojo, esto no es nada raro, esto en el Antiguo Testamento pasa decenas de veces, pasa con todos los profetas. Hay algunos profetas que acaban siendo exaltados, elevados al cielo, porque son elegidos por Dios. Ezequiel, bueno, muchos, Enoc. Sin embargo, aquí ya es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y por eso en Mateo y en Lucas se introducen los relatos del nacimiento de Jesús. Y aquí, en Juan, ya ni siquiera es el Hijo de Dios, sino que es una parte de Dios, es una emanación de Dios, es el Verbo hecho carne. Seguro que conocerán esa expresión, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense, el personaje histórico se ha ido poco a poco desvirtuando hasta convertirse en un personaje prácticamente legendario. Por eso, en el mundo académico existe la división, o se habla de Jesús y de Cristo. A la hora de hablar, Jesús es el personaje histórico real y Cristo sería el personaje legendario sobre el que se han uniendo una serie de ideas por distintas personas. Pero aquí no ha faltado alguien más. ¿Recuerdan el esquema que os comentaba al principio, verdad? Nos faltaba Pablo de Tarso, que no lo he puesto. Pablo de Tarso, ¿saben ustedes quién es Pablo de Tarso? San Pablo, para los amigos. ¿Saben quién es, no? Pablo de Tarso es un personaje tremendamente fascinante. Posiblemente sea el personaje más fascinante, casi que más que Jesús. Y mira que Jesús es un personaje fascinantísimo. Pero Pablo es increíble. Voy a poner un ejemplo, y creo que me estoy enrollando tela, pero bueno, ahí vamos. Pablo de Tarso no conocía a Jesús, pero lo vio. Pablo de Tarso no se hizo cristiano porque conociese a otros cristianos que lo convirtieron. Pablo de Tarso, según él mismo dice en sus cartas auténticas, en el Nuevo Testamento hay, según la tradición cristiana, católica, hay 14 cartas de Pablo. Eso es mentira. Por lo menos una seguro que no, que es Hebreos. Esa carta no la escribió Pablo porque es muy tardía, se sabe que no. Pero es que de las otras 13 tampoco. Posiblemente escribió 7. Seguro escribió 5. Quizás 7. O quizás 7 y media. Pero 5 seguro. Bueno, pues una de esas 5, que es posiblemente una de las cartas más bonitas que existen, y lo hablo desde, como yo digo, yo soy un descreído, yo no creo. No soy cristiano, pero me fascina y además soy capaz de entender la belleza del cristianismo y sobre todo la belleza de la escritura y de la emotividad con la que escribe Pablo. Pablo escribe con la firme convicción de que Dios y Jesús se le han aparecido y le han revelado una misión que tiene que hacer, que es convertir a los gentiles. ¿Sabéis quiénes son los gentiles? Pues todos vosotros sois gentiles. Bueno, no sé que haya aquí algún judío. ¿Hay algún judío por aquí? Bueno, pues eso, los judíos llaman gentiles a todos los que no son judíos. Y Pablo de Tarso asumió que Dios y Jesús le habían manifestado que esa era su misión. Y eso lo deja él explícitamente en varias cartas, sobre todo en unas cartas más bellas, que es las cartas a los Gálatas. Los Gálatas, por cierto, eran un grupo de francos franceses que Julio César se llevó a la región del norte de Turquía y que fue uno de los primeros grupos que Pablo convirtió. Las cartas de Pablo son cartas que Pablo escribía a los grupos que él había convertido, a iglesias que él había creado. Y son cartas en las que casi siempre le está regañando. Casi siempre porque se han pasado por las narices sus enseñanzas o porque se han dejado seducir por algún otro cristiano o, y esto es muy llamativo, y esta es la principal idea que yo defiendo en todo el libro, porque se están dejando seducir
por la iglesia de Jerusalén. ¿Quién es la iglesia de Jerusalén? ¿Qué es la iglesia de Jerusalén? La iglesia que dirigía Santiago, posiblemente el hermano de Jesús, junto con Pedro y con Juan en Jerusalén. Es decir, Pablo se muestra claramente enfrentado, pero claro, cuando digo claramente enfrentado, digo claramente enfrentado a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén pretende seguir fiel al mensaje de Jesús y solamente acepta como cristianos a los que previamente se conviertan al judaísmo. Esto es muy importante. Por eso a Pablo se le aparece Dios y Jesús y le dicen que no se preocupe, que él pueda convertir a los gentiles, pero los otros, los de Jerusalén, se encargan de convertir a los judíos. Es decir, los varones, las mujeres lo tienen un poco más fácil para convertirse al judaísmo. Los hombres, sobre todo los adultos, lo tienen jodido. ¿Saben por qué, no? Porque tienen que circuncidarse. Pablo, en su carta a los Gálatas o en la carta a los Romanos, habla de la iglesia de la circuncisión, con términos absolutamente despectivos cuando habla de la iglesia de Jerusalén. Estamos hablando de que en esa iglesia de Jerusalén estaba Santiago, repito, el hermano de Jesús probablemente, pero también estaban Pedro y Juan. Pedro y Juan son dos de los principales apóstoles, según los evangelios. ¿Cómo puede ser que Pablo se muestre enfrentado a dos de los principales apóstoles? De hecho, imaginad, los otros apóstoles, los que conocieron a Jesús en vida, seguramente estaban enfrentados también con Pablo, aunque de eso no ha quedado evidencia, porque dirían, este es un loco que asegura que Jesús se le ha aparecido. Nosotros sí lo conocimos, pero ¿tú quién eres? Y seguramente ese pique pasó. De hecho, pasó. ¿Por qué? Porque eso se cuenta. Ahora, hay un libro en el Nuevo Testamento, que esto es importante, que son los Hechos de los Apóstoles. Lo conocerán, ¿verdad? Es un libro tardío, probablemente escrito por Lucas, el mismo autor. A ver, otro pequeño Kit Kat. Ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan escribieron ningún libro. Está claro, o sea, son los nombres que le dio la tradición, pero no son ellos, evidentemente. Como mucho podría ser Lucas, porque Lucas era supuestamente un compañero médico de Pablo de Tarso, que viajó incluso con él, de hecho se le menciona el Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles empiezan a contar la historia que pasó después de Jesús, después de la muerte de Jesús. Pero va contando la vida de los apóstoles divinamente hasta que llega un momento en que aparece Pablo, de nuevo, Pablo, el eterno Pablo de Tarso. Aparece Pablo y a partir de ahí ya está, ya no se habla más de ningún apóstol. Ya es Pablo, todo gira en torno a Pablo. Es así. Bueno, pues en ese libro se muestra ese enfrentamiento entre Jesús y Pablo. Se muestra muy edulcorado, se muestra muy suavizado, se muestra muy light, como para... El autor, Lucas, pongamos, el autor de ese libro, lo que pretende de alguna manera es decir, sí, había corrientes distintas, pero bueno, pero ya vamos bien. Claro, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles y luego lee las cartas de Pablo, algo falla porque no están hablando de lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es la tesis principal que yo defiendo en este libro? Que cuando hablamos de cristianismo primitivo, que cuando hablamos de los cristianos de los 3 primeros siglos, que son los que escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento, estamos cayendo en un error. No había un cristianismo, había varios cristianismos. Esto es muy importante entenderlo, varios, diferentes, y cada uno tenía una concepción distinta de quién había sido Jesús y lo que es más importante, ¿para qué había venido? Para todos era un ser divino, pero no era el mismo tipo de ser divino. ¿Me siguen? Bueno, como acabo de soltar un rollo acojonante y yo quiero que esto fluya, hay una cosa importante. Eran muchos cristianismos, seguramente, y ojo, una cosa más, claro, esos cristianismos se manifiestan en el Nuevo Testamento. Es decir, una lectura atenta de estos libros deja claro lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo, tampoco me lo he inventado yo, o sea, esto lo dicen otros exégetas cristianos, ¿no? Pero es la tesis que yo defiendo y que creo que argumento y demuestro en este libro. Lo que tenían en común todos es que creían en Jesús, claro, y estaban todos convencidos, casi todos, de que el fin del mundo estaba al caer. El fin del mundo y la instauración del reino de Dios estaba al caer. Es decir, había bulla, había urgencia. Eso se nota muchísimo en Pablo, se nota muchísimo en Jesús. El primero que estaba convencido de esto es Jesús. Jesús, como bien sabrán, hay momentos en los que le dice a algunos de sus seguidores en los evangelios que ya ha empezado el reino de Dios, que ya está aquí el reino de Dios. Pablo incita a sus seguidores a que hagan el máximo de labor proselitista, es decir, el máximo de labor de conversión, porque el fin del mundo está al caer. Hay que darse bulla que
Que si no, el que no esté en el redil cuando llegue el fin del mundo no se va a salvar. Bueno, pues esto no es nada raro. En ese momento había varios grupos judíos que querían exactamente lo mismo. Por ejemplo, los eremitas de Qumran, que eran esenios, que son un grupo de esenios, no todos los esenios, son unos cuantos, bastantes, que se fueron ermitaños a vivir en una zona terriblemente inhóspita y que también tenían, como todos los judíos, una gran biblioteca, convencidos de que el fin del mundo estaba también al caer y que lo único que había que hacer era comportarse con rectitud para no pecar y no joderla para lo que queda y esperar a que llegase el fin del mundo. También Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo que predicaba era que para que cuando llegase el reino de Dios y terminase el mundo, nos salvásemos, había que estar libre de pecado y por eso había que bautizarse. Y él era el que bautizaba. Pero también Jesús también predicaba exactamente lo mismo, ¿no? Que él decía que él era la vanguardia de ese reino de Dios y que iba a llegar. Y posiblemente, según la teología paulina, llegaría con su muerte. Cuando él muera, se iba a producir el fin de la muerte, el fin del pecado. Cuando hablo de la muerte y del pecado, Pablo, cuando habla de estos dos elementos, las escribe con mayúsculas. O sea, Pablo en griego lo que trata la muerte y el pecado como si fuesen nombres propios, seres. La muerte como una entidad, no como, ¿me entiendes, no? Y el pecado igual. Y Pablo de Tarso. Es decir, toda esta gente pensaba lo mismo en el siglo I. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban todos eran judíos. Pablo de Tarso, por supuesto, también era judío. Todos estaban convencidos de que el fin del mundo era inmediato. ¿Por qué? Porque estaban hasta las narices de los romanos. Hasta las mismísimas narices de los romanos. ¿Por qué? Saben ustedes que los judíos tienen, aparte de tener los 10 mandamientos, aquí si fuesen nada más que los 10 mandamientos, la cosa sería bastante fácil. Pero los judíos tienen como 626 normas más, si no me equivoco, que aparecen en el Deuteronomio, que es el libro de la segunda ley, 626, que rigen hasta límites increíbles la vida diaria. O sea, en la práctica era imposible cumplir esa legalidad judía, y mucho menos en un mundo dominado por los romanos. Ese era el problema. Por eso, Poncio Pilato y cualquiera que fuese el prefecto o el procurador romano que hubiese allí, les jodía, porque no podían. El hecho en sí de que el templo no pudiesen practicar todas las fiestas, o todo el culto en el templo, o toda la actividad en el templo, con la total libertad, ya les fastidiaba. Imaginaos si encima reparten monedas con símbolos paganos, o como otras cosas que hicieron otros procuradores mucho más vastas, ¿no? Por lo tanto, la bulla que había era esa, que los romanos cada vez estaban tomando más poder en Palestina, y esto tenía que terminar de alguna manera. Está claro que esto no pasó. Jesús murió, los eremitas de Qumran murieron, Juan el Bautista le cortaron la cabeza y Pablo de Tarso también se lo cargaron. Es decir, fracasaron todos. Pero de aquí salió una religión que acabó conquistando el mundo, que es el cristianismo. Y esa es posiblemente la religión más bella que exista. Y lo repito, lo hablo desde la no creencia. Pero aquella frase de ama al prójimo a ti mismo o pon la otra mejilla es de lo más bonito, lo más grande y lo más ético que nadie podría haber dicho. Y lo dijo posiblemente Jesús de Nazaret. Como decía, aquello no pasó. El fin del mundo no llegó. ¿Qué hacemos? Pues coño, pues algo habrá que hacer, vamos a organizarnos. Y así nació la Iglesia Católica. Tuvieron que organizarse, pero claro, ellos decían, a ver, si Jesús ha dicho que esto va a pasar, pero claro, no sabemos cuándo va a pasar. Así, bueno, pues poco a poco empezaron a organizarse. Y claro, al principio pensaba, bueno, pues esto pasará dentro de 2 o 3 décadas. La cosa se fue complicando. Y fijaos, ¿no? Voy a hacer un KitKat. Yo como historiador especializado en historia de religiones, estudio muchas religiones contemporáneas. Existe una religión muy curiosa en Melanesia, en la zona de la Polinesia, que se conoce en antropología como los cultos cargo, que es una religión que surgió del choque cultural entre los nativos de esas islas y los cristianos. Sin entrar en mucho detalle, ellos tenían la esperanza de que algún día llegaría una especie de mesías que se habían sacado de la manga, que se llama John Frum, que era alguien de Estados Unidos que iba a llegar allí y lo iba a liberar de sus penurias. Esta religión surgió en el siglo XX, surgió en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial. Richard Attenborough, que es un famosísimo documentalista, estuvo visitando estos pueblos y cuando llegó allí le dijo a un chamán de esta religión, pero bueno, ¿cómo estáis esperando durante 50 años a que llegue este tan John Frum y no ha llegado y aún creéis en él? Y claro, él le dijo, pero ¿y vosotros que lleváis 1900 años esperando que llegue de nuevo Jesús y seguís creyendo en él? Bueno, pues esto me viene bien para hablar de otra cosa que yo creo que es muy importante entender, para que entendamos, no porque sigue habiendo cristianos a día de hoy, que evidentemente son muchos otros motivos, entre otras cosas que una religión, como digo, bellísima, sino porque los seguidores de Jesús, tras la muerte de Jesús, tras la horripilante muerte de Jesús, en vez de decir,
mandar al carajo el movimiento, decir, no han jodido, lo dejo y me voy de nuevo a pescar peces al mar de Galilea. ¿Qué es lo que hicieron? Se enfrentaron, se entregaron con más fe todavía a su creencia. Bueno, esto tiene mucho que ver con un fenómeno curiosísimo que está estudiado por la psicología, que se llama disonancia cognitiva. ¿Algún psicólogo por aquí, por la sala? Joder, ya que es raro que no haya ningún psicólogo. Ah, sí hay uno, ¿no? Bueno, en psicología, es que hay muchos abogados y psicólogos, yo lo sé, por lo menos en mi época. La disonancia cognitiva es lo que se produce cuando las ideas de una persona chocan con la realidad. Es decir, cuando la realidad te deja claro que está equivocado. ¿Qué es lo que suele hacer una persona? Hay personas que atienden a razones y rectifican, pero la inmensa mayoría de nosotros lo que hacemos es la huida hacia adelante. Que no, algo tiene que fallar aquí, te está equivocando, la realidad miente. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo de esto. En el año 50, esta señora tan afable que ven aquí empezó a recibir mediante escritura automática información de un planeta que, no me acuerdo cómo se llama, creo que era Alarión o algo así, desde el que unos extraterrestres le dictaban una serie de mensajes y le dijeron que el 21 de diciembre del 54 el fin del mundo se iba a acabar. ¿Les suena esto de que el fin del mundo se acabe, no? Bueno, pues en torno a ella se fundó una pequeña secta que llegó a tener 200 miembros y en esa secta se infiltraron 3 psicólogos, que son estos 3. Leon Festinger, Henry Ryking y Stanley Schachter, o como demonios se diga. 3 psicólogos que ya estaban estudiando este fenómeno de la disonancia cognitiva y se infiltraron en la secta para ver qué pasaba cuando llegase el 21 de diciembre del 54 y el fin del mundo, evidentemente, claro, que no solamente es que era el fin del mundo, sino que iba a llegar el fin del mundo, iban a venir un montón de naves de ese planeta y iban a salvar solamente a los elegidos de la secta en cuestión. ¿Qué pasó? Pues evidentemente llegó el 21 de diciembre del 54 y el fin del mundo no llegó ni llegaron las naves. ¿Qué hizo la señora cuando aquello pasó? La señora que estaba durante todas esas horas, durante esa noche mágica, en la que estaban todos rezando en un estado alterado de conciencia, se metió en su aposento y desapareció. A la mañana siguiente, como no había pasado nada, bajó y le dijo: gracias a vuestros rezos no se ha producido el fin del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Coño, pues es verdad. Ustedes pensarán, pues a partir de ahí dirían, esta señora es una mentirosa, evidentemente, ¿no? Pues no. La secta fue creciendo y se convirtió en una de las sectas platillistas, las sectas ovni más famosas de Estados Unidos del año 60. ¿Por qué? Para evitar la disonancia cognitiva, para evitar el choque de ideas entre nuestras creencias y la realidad. Y eso es lo que pasó con los primeros seguidores de Jesús. Muy probablemente, ojo, pido perdón de nuevo, yo hablo desde mi perspectiva no creyente. Yo entiendo que un creyente no lo ve así. Un creyente cree en hechos sobrenaturales. Un creyente, por ejemplo, creerá que Jesús realmente resucitó al tercer día. Yo como historiador no puedo negarlo, pero sobre todo lo que no puedo hacer es afirmarlo. No tengo evidencia ni de que Jesús lo hiciese, ni de que nadie lo haya hecho nunca, ¿no? Por lo tanto, lo que sí puedo intentar es entender cómo pensaban sus seguidores, que son los que escribieron estos libros, que son los que crearon el cristianismo, ¿no? Bueno, a ver, simplemente, esta gente llevan toda la vida, llevan desde el siglo XIX, cuando surgió este movimiento adventista, convencidos de que el fin del mundo y la segunda llegada de Jesús está al caer. Han propuesto como 6 fechas para llegar al fin del mundo y no. Sin embargo, siguen creciendo y siguen intentando mandando sus revistillas y sus cosas, ¿no? Bueno, son una secta, por cierto, en España permitida, pero en Francia está prohibida, como la cienciología, que en España está permitida inexplicablemente, pese a que un saca dineros, y tienen, no sé si ustedes han estado en Madrid recientemente, pero a escasos 100 metros del Palacio del Congreso de los Diputados, tienen una manzana entera la cienciología. Es decir, algo pasa en este país. Pero bueno, la idea clave, como os decía, es el escándalo de la cruz. Todo gira en torno a la muerte de Jesús. Probablemente los seguidores de Jesús, tras la muerte de él, para evitar la disonancia cognitiva, que es lo que he explicado antes, estaban en un estado alterado de conciencia. Y es probable que alguno en ese estado tuviese algún tipo de visión, algún tipo de manifestación, algún tipo de idea, que es lo que llevó a la idea de la resurrección. Pero yo en eso no voy a entrar, porque es muy delicado y porque tampoco es asunto mío, ¿no? Lo que sí que tengo claro es una cosa, que es que muy poco tiempo después intentaron racionalizar aquello. Empezaron a pensar los cristianos, vamos a ver, si este era un enviado de Dios y ha muerto de una manera tan chunga, si ha muerto de una manera tan chunga es porque Dios quiere que haya muerto de una manera tan chunga. Esto tiene que formar parte de un plan.
Jesús vino sabiendo que iba a morir y se entregó voluntariamente a la muerte. Eso es lo que aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, durante la última cena, Jesús lo dice: sangre de la esperanza, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. ¿O no? Por cierto, alianza nueva y eterna. ¿Saben qué es eso? Voy a pasar para adelante porque me quedo sin tiempo. Sangre de la alianza nueva y eterna. Eso es uno de los pocos dichos que probablemente sabe Jesús. Si quitamos lo de que será derramada por vosotros, que eso no está tan claro. O quizás sí, quizás Jesús sabía que iba a morir. No que iba a morir en la cruz, pero quizás sí sabía que iba a morir, quizás sabía que se lo iban a cargar. Si queréis, luego podremos hablar de esto. Pero ¿a qué se refiere Jesús con una alianza? El término griego que se empleó es diateque, que significa, es el mismo término que aparece en la Septuaginta, que es la traducción al griego de las escrituras judías, cuando Abraham llega al primer pacto con Dios y cuando Moisés llega al pacto con Dios en el monte Sinaí. Es decir, lo que Jesús dice durante la última cena es: primero fue Abraham que hizo un pacto con los judíos, ¿no? Con su familia. Después fue Moisés, que volvió a repetir un pacto con los judíos. Y después llegó Jesús, que igual lo hizo con los judíos, pero igual ya lo hizo también incluyendo a los gentiles, que eso ya será cuestión de discutirlo. Pero viene a ser eso, una nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna, es decir, no va a haber más. Esta es la alianza definitiva. ¿Por qué? Porque el fin del mundo está al caer. Y ahora, si me disculpan, como sé que me estoy quedando sin tiempo y no quiero joderle a los trabajadores de aquí, voy a muy brevemente hablar de 2 cosas, de una cosa y de unas cuantas curiosidades que yo creo que en 10 minutos voy a ser capaz de resumir. ¿Por qué estos libros y no otros? Porque son más antiguos, ¿vale? Venga, seguimos. No, a ver, es más complicado que esto. Porque son más antiguos, sí, los 4 evangelios sí. O sea, no hay ningún evangelio que sea anterior o contemporáneo a ellos que sepamos. Ojo, el que sepamos siempre se da por hecho. Son los evangelios más antiguos. Hay algún fragmento, como el Evangelio de Pedro, que solamente queda un pequeño fragmentito que le da mucha importancia, que habría que tenerlo en cuenta. Y luego también hay otro evangelio, que es el Evangelio gnóstico de Santo Tomás, el Evangelio gnóstico de Tomás, que aunque es del siglo IV, es muy tardío, muy probablemente es una evolución de un texto muy antiguo y posiblemente muy parecido a la fuente Q, esa que decía antes, porque guarda muchas similitudes. Pero eso es otra idea. Lo que sí que es mentira es un rumor, un murmuro que por lo menos por culpa de Dan Brown, el del Código Da Vinci, lo conocerán seguro, se ha convertido en Vox Populi, que todo el mundo da por hecho y nadie se cuestiona, que es que el canon del Nuevo Testamento se estableció en Nicea, en el concilio de Nicea en el 326, empezó en el 25, organizado por el emperador Constantino. Esto es mentira, absolutamente mentira. Es más, existe una leyenda muy bonita en la que se dice que la forma de decidir cuáles eran los libros sagrados era que pusieron todo el evangelio sobre una mesa, ¿vale? Y entonces, como básicamente lo que dijeron es que los que fuesen buenos se quedarían sobre la mesa y los que no se caerían. Y se cayeron todos los apócrifos. Mentira. Ojo, en lo de los apócrifos también hay que tener en cuenta. Los apócrifos, como ya explico también a Aurora, no son libros prohibidos, porque esa es otra cosa que también Dan Brown y todos sus secuaces, entre ellos algunos compañeros y amigos, incluso españoles, defienden que son libros prohibidos, pero no es así. Los evangelios gnósticos sí son prohibidos porque son heréticos, pero la inmensa mayoría de los evangelios son apócrifos, es decir, que no forman parte del canon, pero no son prohibidos, son parte de la tradición. Y algunos muy queridos por la tradición, como el protoevangelio de Santiago o el Pseudo-Mateo, que ha comentado antes también José Luis, ¿no? Fijaos, ¿hasta qué punto es mentira lo que decía el ínclito de Dan Brown? Pues porque en el año 175, por ejemplo, hay un fragmento que se encontró en el siglo XIX, un pequeño legajo en pergamino, que se conoce como el Canon de Muratori, que es un fragmento en el que aparecen 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Sin más, no aparece ni el Apocalipsis, ni Hebreos, ni la segunda carta de Juan. Sin embargo, aparece el Apocalipsis de Pedro, que es un libro perdido, que no se sabe nada de ese libro, pero hay mencionado ahí. Pero ya en el año 175 estábamos más o menos claro el canon. No fue la Iglesia Católica, la maligna Iglesia Católica para muchos, la que decidió estos libros sí porque sí y estos libros no porque no. Ya en esa época estaba claro cuáles eran, y sobre todo cuáles eran los 4 evangelios como mínimo, ¿no? No hay una mano negra detrás que ha decidido que sean unos libros sí y otros no. Tampoco hay una mano negra detrás que diga, tampoco la Iglesia Católica ha manipulado esos textos, que esa es otra de las mentiras de muchos amigos, ateos, descreídos, escépticos, como lo queráis llamar. Cuando la Iglesia Católica se propuso hacerlo, que lo intentó, ya era tarde, ya habían sido manipulados anteriormente.
Los que los manipularon fueron los propios copistas. Piensen una cosa, ¿no? Las cartas de Pablo, los evangelios. En aquel momento la gente no sabía escribir. Además, esta gente no escribía como nosotros. La gente escribía en griego o en latín y todo seguido, sin puntos ni nada. Es una auténtica locura, no se pueden ni imaginar. Claro, las cartas de Pablo eran cartas que él mandaba a sus iglesias e invitaba a que se copiasen para que llegasen a otras iglesias. Claro, allí ¿quién era el que podía escribir? El que sabía, muy pocos. ¿Quiénes son los que sabían? Los ricos, los que tenían guita. Los pobres, los tiesos no van a saber escribir ni han sabido nunca escribir. No nos han dejado escribir, los ricos. Los ricos sabían escribir, pero tampoco mucho, lo justo. Y además, pues claro, tenían errores. Y además, muchas veces corregían cosas. Decían, bueno, pues ¿cómo dice este aquí esto? Pues lo corrijo. ¿Saben ustedes, si cogemos todas las variantes que tenemos del siglo, desde el año 199 hacia atrás, de los evangelios, cuántas variables existen? Unas 100.000 variables. De hecho, y es una cosa que es evidente, no existe un Nuevo Testamento estándar. No existe una versión estándar recogida, aceptada por la Iglesia. No, existen varias. Y luego no hablamos de las traducciones. Ojo, estoy hablando de los originales en griego. Imagínense cuando ya empezamos a hablar de traducciones, ¿no? Bueno, lo siento, pero tengo que seguir. Esto lo he comentado ya antes. Jesús, según los evangelios, tuvo dos nacimientos distintos, según Lucas y según Mateo. Absolutamente distintos. Ustedes saben, Mateo lo cuenta una cosa muy sencilla. Mateo dice que vivían en Belén, no en Nazaret. Vivían en Belén. María se puso de parto sin problema, ni pesebre, ni censo de nada de eso. Se puso de parto y parió a la mujer, bien. Pero resulta que unos señores, unos magos que no son magos, realmente eran astrólogos, no astrónomos, astrólogos caldeos de Sumeria, de Oriente, pues se enteraron, vieron algún tipo de milagro en el cielo, dieron por hecho que había nacido una divinidad, fueron para allá y como no sabían dónde estaba el tipo, pues fueron a hablar con el rey Herodes. Herodes el Grande, no Herodes el que luego llevaron a Jesús cuando el proceso. Herodes el Grande, que era con perdón un cabronazo importante. Los llevaron ante Herodes. O sea, fueron ante Herodes. ¿Y qué dijo Herodes? Claro, le contaron, los caldeos le dijeron, mira, ha nacido el auténtico rey de Israel, porque tú no lo eres, Herodes. Porque no lo era. Herodes era un usurpador que le habían puesto los romanos allí. Herodes no era el auténtico rey de Israel, ni de lejos, ni era de la casa de David, ni era de la casa Monea, ni de ninguna casa noble de Israel. De hecho, era medio árabe, ¿no? Entonces llegaron allí los reyes magos, que no eran reyes, ni eran magos, pero bueno, le dijeron, ha nacido el auténtico rey de Israel. Claro, Herodes entró en cólera, dijo, venga, y a buscarlo y me decís, cuando vengáis de vuelta, me decís dónde está, que yo lo quiero conocer. Los reyes magos fueron para allá, siguiendo una estrella, llegaron allí, vieron al niño, le dieron 3 regalos, oro, incienso y mirra. ¿Saben por qué son los 3 regalos? Oro, incienso y mirra. Oro, por los reyes. Incienso, por los curas. Y la mirra... La mirra es la chunga, ¿eh? La mirra es la que... La mirra es porque es lo que se utilizaba para ungir, o sea, era un ungüento que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Es decir, es un vaticinio de la vida de Jesús. Rey de Israel, Dios y muerto, porque la muerte de Jesús es trascendental. Le dieron regalo al niño y cuando se iban ahí los reyes magos dijeron, yo no voy a decir nada, no le vamos a decir nada a Herodes, y se piraron. Claro, Herodes se mosqueó y decidió matar a todos los niños menores de 2 años, como ustedes sabrán, que es la famosa matanza de los inocentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Sagrada Familia pues decidieron pirarse a Egipto. También lo conocerán esta historia. Se fueron a Egipto, estuvieron un tiempo en Egipto, hasta que finalmente deciden volver. Pero, en ese interín, Herodes muere, y resulta que en Judea, Belén pertenece a Judea, en Judea estaba uno de sus hijos, Arquelao, que era, como su padre, bastante cabronazo. Así que deciden, mira, pues en vez de irnos aquí, nos vamos a ir a Galilea. ¿Han visto ustedes el mapa que ha puesto antes la compañera Aurora? Judea está en el sur del actual Israel, en torno al actual Jerusalén. En Galilea está al norte, justo al lado del mar de Galilea. Y en medio hay una tierra hostil para los judíos, que se llama Samaria. De ahí lo del buen samaritano, que si queréis luego os cuento lo que es. Bueno, pues deciden, por algún motivo extraño que no explica del todo bien este hombre, irse, después de volver de Egipto, la Sagrada Familia se va a vivir a Nazaret. ¿Por qué? Porque sí, simplemente. ¿Por qué realmente? Porque Jesús se sabía, en aquel momento se daba por hecho, o eso pensaban sus seguidores, era de Nazaret. Entonces, ¿cómo explicar que Jesús nació en Belén? Jesús tenía que nacer en Belén, porque en Belén tenía que nacer el Mesías, porque el Mesías de la casa de David tenía que nacer en Belén. Entonces, Mateo lo tuvo fácil. ¿Qué hizo Lucas?
Lucas no contó nada de esto de Reyes Magos, ni la matanza de inocentes, ni Herodes, ni nada. Nada de esto. Lucas dice simplemente que vivían en Nazaret. Ya vivían en Nazaret. Y resulta que hubo un censo, donde el emperador romano dijo que había que hacer un censo allí, y tuvieron que ir a Belén, porque según Lucas, José era de allí, era de tal. Esto me parece una tontería, porque en los censos uno no se censa en donde naces y donde vives, no hacía falta, ¿no? Pero, pues pasa lo que pasa, ustedes saben, llegan allí, no hay alojamiento en Jerusalén, 5 minutos, joder. No hay alojamiento en Jerusalén, así que deciden, pues la mujer se pone a parir y pues lo primero que encuentran un establo y allí pues nace, como bien saben, el niño. En otras tradiciones apócrifas, por cierto, no es un establo, es una cueva. Pero bueno, pero aquí no hay Reyes Magos, no hay nada por el estilo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Por qué ni siquiera en esto se ponen de acuerdo los evangelistas? ¿Es que Mateo no conocía esa tradición de que Jesús había nacido directamente de eso del censo y todo esto? ¿Cómo que Lucas no sabía nada de estos dos Reyes Magos? ¿Qué pasa aquí? Pues probablemente porque son dos tradiciones distintas, de dos cristianismos distintos, que ni siquiera se conocían entre sí y que están muy alejados. Probablemente estaban a miles de kilómetros cada uno de los escritores de esos dos evangelios y cada uno escribió la historia según se lo habían contado, sin más. O sea, no hay más que esto. Me gustaría mucho hablaros de esto, de verdad, de los enigmas de este cuadro de Da Vinci, la Virgen de las Rocas, y de por qué ese ángel, en el cuadro que hay a la izquierda, está señalando a Juan el Bautista en vez de señalar a Jesús. ¿Y por qué en el otro ya no lo está señalando? Da Vinci hizo dos versiones de este mismo cuadro por un motivo claro. Lo tendrán que leer en mi libro, lo siento porque me quedo sin tiempo. El joven desnudo. Esto es una de las cosas más flipantes del Evangelio de Marcos. Justo en el momento en el que detienen a Jesús en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, cuando ya están llevando a Jesús y todos los apóstoles han huido, que esa es otra, huyeron todos, y eso me viene bien para hablar de lo último que quiero comentar, apareció un tío en pelotas por allí. No es coña, Antonio, da fe de lo que digo. Es así. ¿Quién es este señor? Lo siento, esto es una representación, yo me lo estoy inventando, aunque lo diga coña, pero no es así. ¿Quién es este tipo? Bueno, en el libro yo propongo una posible explicación, me parece muy sugerente, ¿no? Pero siempre me ha parecido fascinante esto. Zombies. ¿Cómo que hay zombies en el Nuevo Testamento? Pues sí, fijaos, en Mateo, también aparece en Marcos, ¿no? Pero dice, el velo del templo se rasgó de dos, justo en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se escindieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y después de su resurrección de él, salieron de sus tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Joder, esto ni Walking Dead, no, de verdad, ¿eh? Por eso digo que hay que leer atentamente el Nuevo Testamento. Cuando uno lee atentamente encuentra este tipo de joyas que dice, bueno, ¿esto qué es? Esto guarda mucha relación con eso que venga ahí, que es una tradición muy bonita que existe en el cristianismo primitivo, que se desapareció hace ya mucho tiempo, que dice que durante unos cuantos minutos, hay quien dice que fue durante los 2 días que estuvo muerto hasta que resucitó, Jesús bajó al infierno a rescatarlo. Claro, según la tradición, Jesús murió por nuestros pecados, por los de su época y por todos los que hemos nacido después. Pero ¿y qué pasa con los que había antes? ¿Todo eso se joden o qué? Bueno, pues según la tradición, Jesús bajó al infierno y los rescató solamente a los buenos, a los santos. Por eso dice aquí, muchos cuerpos de santos. Es decir, los chungos no, los chungos ya se quedaron ahí en el infierno, pero los buenos los rescató. ¿Qué es el velo del templo? ¿Han escuchado cuando dice se rompió el velo del templo? ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy guay. Y esto es un guiño muy claro al momento en el que se rompe el judaísmo y nace el cristianismo. Cuando los cristianos rompen con la iglesia madre, que era el judaísmo, y se separan. Y esto es lo que significa el velo del templo. El velo del templo era una cortina que separaba el espacio más sagrado del templo de Jerusalén, el Sancta Sanctorum. Una cortina. Entonces, cuando se raja el velo, ¿qué quiere decir? En esa cortina solamente la podía atravesar el sumo sacerdote judío. Y ahí estaba el Arca de la Alianza, el de Indiana Jones. Bien, ¿no? Ahí estaba el Arca de la Alianza hasta que desapareció. Solamente podía verlo el sumo sacerdote. Cuando se rajó el velo, claro, el Arca de la Alianza representaba a Dios y a la vez era el mecanismo para comunicarse con Dios. Cuando se rajó el velo, ya cualquiera podía acceder a Dios, no solamente los curas. Los curas no hicieron mucho caso a esto.
Y eso fue lo que luego Lutero, en el siglo XV, le echó en cara al Papa, entre otras cosas. Lutero también era un personaje, ¿eh? También tenía que darle como aparte, pero tenía razón en eso. El mensaje ese de los protestantes, que tampoco los protestantes lo han llevado a cabo, era posiblemente más cercano al mensaje de Pablo que el mensaje de la Iglesia Católica. La relación de uno a uno con Dios, no mediante intermediarios. Solamente una cosa, lo siento, ya, una cosita, y ya me voy. Vamos a hablar de cosas sobrenaturales. Una noche de misterio y tenemos que hablar de misterios, ¿no? Pentecostés. ¿Saben ustedes qué pasó ese día? Seguro que igual les suena algo, ¿no? Según la tradición cristiana, aparecen los Hechos de los Apóstoles, estaban los apóstoles reunidos, posiblemente con la Virgen, aunque no se le menciona a la Virgen en Hechos de los Apóstoles. Estaba también posiblemente María Magdalena, a la que tampoco se le menciona. Y de pronto se manifestó el Espíritu Santo y se manifestó en forma de una cosa muy extraña, como una especie de lenguas de fuego que se les puso en la cabeza a cada uno de ellos, y a partir de ahí podían hablar en otras lenguas. Mola, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, era la misión, lo que tenían que hacer era empezar a predicar por todo el Imperio Romano, tenían que aprender otras lenguas, pero no hizo falta porque el Espíritu Santo lo hizo de esta manera tan milagrosa. Ahora, yo esto, y lo defiendo en el libro, por eso voy a extenderme 2 minutos en esto, porque hay una cosa muy guay, lo relaciono con 2 cosas que a mí me flipan. Una es, ¿ustedes han visto El Exorcista? Ustedes conocen que en las posesiones diabólicas, uno de los indicios que los curas tienen es que hablen en lenguas raras, ¿verdad? Los poseídos, lenguas extrañas, o que hablen en lenguas que no conocen, pero sobre todo si hablan en arameo o alguna historia así. Bueno, fíjense en esto que lo cuenta Pablo en la primera carta a los Corintios, una carta real, una de las cartas reales de Pablo. Él está hablando de carismas. Los carismas vienen a ser una especie de dones que él aseguraba que sus seguidores, sus fieles, los fieles de la iglesia que él había convertido tenían. Y fíjense lo que dice al final. Dice, a otro el poder de los milagros, a otro el poder de la profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro el don de interpretarlas. ¿Qué es lo que está hablando aquí Pablo de Tarso? A mí esto me llamó mucho la atención, hace muchos años la primera vez que lo leí, y me puse a investigarlo, claro. Lo primero que hice es acudir a los originales griegos para ver exactamente qué es esto, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo aquí no es eso. Pablo está describiendo a personas que entraban en trance y que empezaban a hablar en lenguas que no se podían identificar. Por eso hacía falta personas que lo interpretasen. ¿Dónde pasa eso hoy en día? Aparte de los poseídos. ¿Dónde? Venga, pues hasta luego. Bueno, de verdad, muchas gracias, ha sido un placer. Seguimos. Gracias.